Lo que vamos a ver hoy, ¿dónde está? Se me fue de la pantalla el Power. Lo que vamos a ver hoy va a ser, vamos a cerrar con el tema de cuantitativa, ¿sí? Con las dos clases, son 3 videos de las clases grabadas que les subí para que ustedes pudieran ver la clase. Sí, vamos, es más que nada lo que les voy a dar hoy, está más relacionado con el cálculo de la varianza, de la heredabilidad, de la respuesta a la selección, que es lo que vamos a utilizar en el trabajo práctico de mañana y de la próxima semana. El trabajo práctico para mañana también ya lo tienen en la plataforma para que lo bajen, y junto a ello tienen un trabajo de investigación también que lo tienen que leer para resolver el trabajo práctico, uno de los puntos del trabajo práctico. Bueno, vamos a empezar, esto va a ser un modo de repaso, y sobre todo, si quieren habilitar el micrófono o escribir por chat lo que no les haya quedado claro de los videos, lo pueden hacer, ¿sí? Así nos vamos sacando las dudas que tengan y podamos mañana resolver el trabajo práctico. Profe, ¿esta diapo también la va a subir? Sí las voy a subir, sí lo van a tener disponible estas diapositivas. Así que no se hagan problemas si no pueden copiar, eh, no hay problema porque lo van a tener disponible. Entonces, una de las formas, o sea, importantes, los componentes de la variancia fenotípica, ¿sí? Nosotros dijimos que el fenotipo es lo que nosotros observamos, y que los caracteres cuantitativos los vamos a estudiar a través de parámetros estadísticos, y uno de ellos era la varianza, ¿sí? Entonces, la variancia fenotípica es igual a la variancia genética más la variancia ambiental. Y si descomponemos la variancia genética, nos va a quedar que la variancia fenotípica va a ser igual a la variancia aditiva más la variancia de la dominancia más la variancia de la epistasis más la variancia ambiental. ¿De acuerdo? Y también un parámetro muy importante y que responde a la selección es la variancia aditiva, porque es la única que se va a fijar y se fija en homocigosis y se transmite de una generación a otra. No pasa así con la variancia de la dominancia y de la epistasis, sobre todo la aditiva por dominante y la dominante por dominante, que no se van a transmitir de una generación a otra, ¿sí? Por eso no van a responder bien a la selección. A ellas los vamos a identificar en una determinada población, y eso ahí se va a expresar, y después si yo quiero seleccionar y que mi descendencia tenga esos efectos de dominancia y de epistasis, no se transmiten. Los únicos que se van a transmitir entonces son los efectos aditivos. Por eso dice acá, la variancia aditiva es la causa principal del parecido entre parientes, determinante de las propiedades genéticas de una población y de la respuesta a la selección. ¿Sí? Yo cuando tenga que mi carácter tenga un modo de acción génica aditiva, voy a tener más probabilidad de que se transmita ese carácter de los padres hacia los hijos. Y ese carácter, al transmitirse de los padres a los hijos, yo voy a tener una heredabilidad alta, y por otro lado voy a tener una respuesta a la selección. Y les voy a pedir que no escriban la pantalla, ¿de acuerdo? Daniel Cusi está escribiéndola. Estos componentes de la variancia fenotípica, la genética y la ambiental, son muy importantes para determinar lo que es la heredabilidad del carácter.
¿sí? Por eso es importante determinar estos componentes de la variancia fenotípica, genética y ambiental. Y otro cosa o parámetro a tener en cuenta es en qué poblaciones, por ejemplo, vamos a observar variancia fenotípica, variancia genética o variancia ambiental, ¿sí? Por ejemplo, en las poblaciones que sean líneas puras, o sea, padres P1, que sean una línea pura, que sean homocigotas, y en una F1 son poblaciones homogéneas. Entonces, en esas poblaciones, la única variabilidad que van a observar va a ser debida al ambiente. La variancia genética es 0. En cambio, en una población F2, ¿sí? Ahí ya vamos a tener tanto variancia genética como variancia ambiental. Bueno, entonces le dijimos que los parámetros de la variancia fenotípica nos van a servir para determinar lo que es la heredabilidad del carácter, ¿sí? Tenemos dos tipos de heredabilidad. Una es la heredabilidad en sentido amplio, o también llamada grado de determinación genética, y la otra es la heredabilidad en sentido estricto. En el caso de la heredabilidad en sentido amplio, va a relacionar la variancia genética sobre la variancia fenotípica, ¿sí? O sea que la heredabilidad en sentido amplio nos va a quedar que es igual a la variancia genética sobre la variancia fenotípica. ¿Sí? Acá va a incluir todos los efectos genéticos, tanto aditivos como no aditivos. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí. Con respecto a lo que decía anteriormente, si nosotros, yo recuerdo que, bueno, en clase, cuando analizábamos los parámetros de la varianza genotípica o el efecto genético, teníamos padres homocigotas, teníamos una F1, por ejemplo, pero analizábamos, por ejemplo, que la aditividad estaba presente en los homocigotas. Y cuando teníamos un heterocigota, como por ejemplo la F1, había efecto de dominancia. A mí me confunde porque, No, por es ejemplo, interesante, claro. ustedes siempre decían que la varianza genética o el efecto genético es igual a cero, pero en esos casos tenemos aditividad y dominancia, digamos, que no hacen al efecto genético. A ver, se te escucha, se te escuchó un poco cortado, ¿sí? No sé quién estaba hablando, pero se te escuchaba un poco cortado. A ver, lo que más o menos te respondo si, por lo que te escuché. Igual me volvés a preguntar si no contesto a la pregunta que hiciste, ¿sí? Nosotros tenemos que los componentes genéticos, si lo descomponemos, tenemos la aditividad, la dominancia y la epistasis, ¿sí? En el caso de la aditividad, va a ser la sumatoria de todos los genes, de los K genes, que estén aportando para la expresión de ese carácter, ¿sí? Y como es una sumatoria de genes, esos genes tienen que están fijados en homocigosis, ¿sí? Por eso son los que se van a transmitir de una generación a otra. En el caso de la dominancia, es una interacción intraalélica entre alelos de un mismo gen, y lo vamos a observar en el individuo heterocigota, ¿sí? Por eso en la F1 es donde nosotros vamos a observar, en la F1 producto del cruzamiento de dos líneas puras, vamos a observar si hay el efecto de dominancia en el heterocigota. Luego va a desaparecer, no se va a fijar, la heterocigosis no se fija. En el caso de los efectos epitáticos, es la interacción interalélica entre diferentes genes.
y existen diferentes interacciones epistáticas. ¿Sí? Pueden ser las aditivas por aditivas, las dominantes por dominantes y las aditivas por dominantes. Y estos efectos, los únicos que se podrían fijar, si hubiera efectos epistáticos, serían los aditivos por aditivos que se fijan en homocigosis. Las otras interacciones no. Y además otra cosa, en los efectos epistáticos tenemos que tener poblaciones muy grandes para poder identificar estos efectos epistáticos. No sé si contesto a tu pregunta o ¿Me escucha, profe, ahora? ¿Me escucha bien? ahora te escucho mejor. Claro, no, yo eso conceptualmente lo entendí, y justamente por eso tengo dudas, porque cuando analizábamos después una F1, por ejemplo, y decíamos que los efectos solamente se deben en una F1 y en la homocigota el efecto solamente se debe al ambiente, es decir, que el efecto genético es igual a cero. Entonces ahí me genera duda eso. Ah, ya está. Ahora ya te entiendo. Claro, vos podés determinar qué efectos genera, o sea, los componentes de la varianza a través de un análisis poblacional. ¿Sí? Entonces vos tenés que tener diferentes poblaciones para poder determinar qué tipo de varianza podés encontrar en esas poblaciones. Si vos tenés una línea pura, ¿sí? Una línea pura va a ser homocigota, va a ser totalmente homogénea esa población, ¿sí? Porque esa población P1 o padre 1, que es una línea pura, todos los individuos que componen esa línea pura tienen la misma constitución genética. O sea, son iguales, no hay diferencias genéticas en esa población, no hay efectos genéticos. Si yo llevo al campo a esa línea pura y la siembro, y si observo variabilidad, esa variabilidad no se debe a las causas genéticas, porque ahí la variancia genética es cero, porque no hay, por favor, bajen el micrófono, o lo anulan para que, lo desactivan para que no haya ruido. Entonces vos la variabilidad que vas a observar dentro de esa línea pura se va a deber al ambiente, ¿sí? Por eso, y lo mismo va a pasar con una F1 que proviene del cruzamiento entre dos líneas puras, ¿sí? Vos cruzas dos líneas puras, cruzas a grande por A chica chica y obtenés la F1 que va a ser A grande A chica. Todos los individuos de esa F1 van a tener esa constitución genética. O sea, va a ser una población homogénea, por más que sea heterocigota, pero es homogénea esa población. Si vos a esa población los llevas nuevamente a campo y observás variabilidad, esa variabilidad observada se debe al ambiente, no a la varianza genética, porque ahí la varianza genética es cero. ¿Sí? Por eso una de las formas de determinar la variancia ambiental es a través de las poblaciones homogéneas, que son P1, la F1, que son la P1 en el caso de que sean líneas puras, o la F1 que proviene del cruzamiento entre dos líneas puras. ¿Esa es tu pregunta? Sí, profe, sí, yo tenía, o sea, yo entiendo las dos cosas, nada más que por ahí decía, bueno, si hay aditividad en homocigota y hay dominancia en un heterocigota F1 y después cuando analizamos las varianzas decimos que, justamente lo que usted me acaba de explicar, que solamente en F1 y en homocigotas se debe, la varianza se debe a efectos solamente ambientales y que los efectos genéticos es igual a cero. Pero yo sé que hay aditividad también y hay dominancia en un heterocigoto. Entonces ahí me generaba duda diciendo que el efecto genético es igual a cero, cuando yo sé que hay aditividad en homocigota y hay Sí, dominancia en la sí, pero, F1. o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar?
Si hay efectos genéticos, pero por ejemplo en la línea pura van a ser todos aditivos, pero los individuos que componen esa línea tienen los mismos efectos genéticos de aditividad. Entonces no Claro, hay variabilidad genética, porque no hay individuos diferentes. Pero, sí, sí, profe, creo que acá lo que pasa es que acá ahora estamos sí. hablando a nivel población. Lo que Claro, lo que él está diciendo es si hubiera un cruzamiento. En este caso estamos hablando de una población en donde todos los fenotipos son diferentes, pero si lo vemos desde el punto de vista genético son iguales, genéticamente hablando. Entonces lo que queda en la variabilidad de diferencias de altura, o sea, la producción de grano o algún otro tipo de característica, sería por específicamente las variaciones ambientales. sí. Sí, profe, ahora sí entendí bien. Ahora entendí bien. O sea, hay actividad y dominancia, pero genéticamente son homogéneos, entonces la variabilidad, digamos, que se puede observar en la población solamente se debería a efectos ambientales. Ahora ya me quedó Exactamente. claro, profe. Gracias. Bien. Ah, profe, disculpe. Entonces la filial 2, si tenemos variabilidad, va a ser por el efecto tal. En el caso de ya la filial 2, la F2, vos ya vas a tener ahí variancia fenotípica, porque vas a tener variancia genética y vas a tener varianza ambiental. O sea que vos la variabilidad que vas a observar en la F2 se debe a causas genéticas, porque ya es una población segregante, vas a tener individuos con diferentes constituciones genéticas, y a su vez también va a estar el ambiente, porque el ambiente nunca desaparece, siempre está influenciando. Entonces por eso tenés ahí en la F2 variancia genética y variancia ambiental. ¿De Perfecto. Gracias, acuerdo? profe. ¿Sí? Por eso una de las formas de estimar la variancia ambiental es usando las poblaciones homogéneas, la P1, la F1, o, y cuando usas y la F2 lo utilizas para estimar la variancia fenotípica. Y en Profe, forma indirecta sacas la variancia genética, despejando de la fórmula. profe, y si usted habla de una F1 que proviene de dos padres heterocigotas, ya, ya ahí habría también la genética, pues no serían genéticamente iguales. Ahí ya tenés variancia genética y variancia ambiental. En una Porque hay, F1 que proviene del cruzamiento entre dos padres heterocigotas, que creo que era una de las preguntas del coloquio. sí, profe, pero estaba mal programada esa pregunta porque salía como verdadero y es falsa, porque si una F1 proviene de dos padres heterocigotas, ya no es homogénea. Entonces ya No, no hay es tener homogéneo. las dos variables. Entonces, Sí. Sí, no, puede ser que me haya confundido, igual después me fijo. O sea, yo igual después corrijo las preguntas porque, o sea, a veces se me pasa y vuelvo y les digo la nota después. No es que esa nota que se sacaron que sea el aprobado o desaprobado según cómo les haya ido. pero entonces sería así, digamos, si es de una F1 de dos padres heterocigotas, había variabilidad genética y ambiental. Ambiental, sí. Perfecto. Profe, entonces, para terminar con esto, de mi parte, la varianza ambiental nunca es nula, digamos. O sea, siempre hay varianza ambiental, siempre hay un efecto del ambiente. Sí, siempre va a estar, o sea, en la mejora genética vegetal, cuando vos querés, por ejemplo, calcular la heredabilidad del carácter, eh, siempre vas a tratar de hacer ensayos, por eso utilizas mucho los ensayos estadísticos, los diseños experimentales, para poder reducir el efecto del ambiente, para que cuando estés seleccionando, ese efecto ambiental se haga lo más chico. No lo vas a poder hacer desaparecer o hacerlo nulo, pero al menos tratar de que ese efecto ambiental baje, para que lo que estés seleccionando sea más que nada por efectos genéticos y no ambientales. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, Profesora, disculpe que le interrumpa. Esa C delante de las varianzas genéticas, ¿a qué se refiere?
¿Cuál se? Ah, el coeficiente de variación, Ahí va, gracias. ¿sí? O sea, se puede estimar ya sea con las variancias genéticas o con los coeficientes de variación, la heredabilidad. Pero nosotros usamos la primera, la que está acá arriba, que Y dice en que el caso de esos coeficientes, ¿me los da el problema? Me dice, bueno, este es el coeficiente de variabilidad genética. sí, o ustedes pueden calcular el coeficiente de variación. ¿De qué forma? ¿Cómo se calcula? A ver si repasaron estadística. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? No, no sé, profesora. No, Yo por no, lo menos no sé. de forma general a tus compañeros, para que te explique alguien que me diga. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Si no tienen el micrófono, lo pueden escribir en el chat. La desviación estándar sobre la media, la profe, ¿o no? La desviación estándar sobre la media, ¿qué más te falta? Porque ¿en qué se miden los coeficientes de variación? Por 100, porcentaje. En porcentaje. ¿Sí? Así se calcula el coeficiente de variación. Bueno, continuemos. Entonces, tenemos acá que la heredabilidad es igual, en sentido amplio, es igual a la variancia genética sobre la variancia fenotípica. Acá dice, esta medición tiene gran relevancia para el mejoramiento de especies de reproducción asexual o para una población compuesta de líneas puras homocigotas. ¿Sí? ¿A qué se hace referencia? Porque es importante el cálculo de la heredabilidad en sentido amplio en especies de reproducción asexual y en especies homocigotas, o sea, en líneas puras. Las especies de reproducción asexual se reproducen en forma de clonal, ¿sí? Entonces, todos los componentes genéticos que esté explorando esa especie se va a transmitir a la generación siguiente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el cálculo de heredabilidad en sentido amplio en este tipo de especies. Lo mismo va a suceder en especies autógamas, ¿sí? Que son líneas puras, son homocigotas, se autofecundan y todo el componente genético pasa a la descendencia. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo cómo estimar ¿Profe? la variabilidad. ¿Sí? Buen día. ¿Puede repetir, por favor, cuál es la importancia de la heredabilidad en sentido amplio para especies que se reproducen asexualmente, por favor? Claro. Tanto una cosa es, por ejemplo, en las especies de reproducción asexual, les decía que nosotros la forma de reproducción es a través ya sea multiplicación vegetativa o el uso de la apomixis. Pero todo, o sea, es en forma clonal. Todo el componente genético se transmite de la madre a los hijos, ¿sí? Porque lo llevamos en forma de reproducción asexual. Entonces acá vamos a tener en cuenta todo el componente genético. Y el componente genético, ¿qué es? Aditivos, dominancia y epistasis. Entonces todos esos componentes genéticos pasan de una generación a otra. Por eso es importante la heredabilidad en sentido amplio en este tipo de especies. Y es variancia genética sobre variancia fenotípica. En el caso de las autógamas, que también se reproducen por autofecundación, son homocigotas, ya están fijados. Entonces también va a ser importante el cálculo de la heredabilidad en sentido amplio, porque todo su componente genético también lo va a pasar a la siguiente generación.
Nada más que acá el componente genético, como son homocigotas, va a ser solamente aditivo. ¿De acuerdo? Bien, profe, gracias. Bien. Entonces acá Profe, tenemos, ¿sí? perdón, una consulta. ¿Y cómo es eso de que los efectos aditivos son los que pasan de generación? ¿Los dominantes no se transmiten de generación? No, porque los dominantes se expresan en el heterocigota, ¿sí? Y O los, sea que si el de un hétero... heterocigota a la siguiente Sí. generación segrega. Entonces ahí ya no se va a transmitir a la siguiente generación. O sea que los que hayan sido segregados de una heterocigota ya pierden y sean homocigotas, ya pierden el efecto de dominancia, digamos, por eso dice que no se transmiten. Sí, Ah, perfecto. bien. Bueno, acá tienen un ejemplo cómo estimar la variancia genética en una población F2 de maíz que provienen del cruzamiento de dos padres homocigotas. ¿Sí? Tienen la generación P1, que es la línea A158, con la variancia estimada que les dio 1,55. Después tienen P2, con una variancia estimada de 2,05. Luego cruzaron estos dos padres y obtuvieron la F1 y la variancia que se calculó fue de 1,69. La variancia de la F2 es 3,71. Entonces, una de las formas de estimar lo que podemos hacer primero es estimar la variancia ambiental. ¿Sí? Una de las formas de estimar es haciendo un cuarto de P1 más un cuarto de P2 más un medio de la F1. Entonces el valor que sacan de acá sería la variancia ambiental. ¿Sí? Esa sería la variancia ambiental. Otra forma de estimar también la variancia ambiental es directamente decir que es igual a la variancia de la F1, o sea 0,69. O también haciendo un promedio de las tres primeras poblaciones de P1, P2 y F1, y el valor de ese promedio de la varianza sería la variancia ambiental. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces ya Profe, tenemos, ¿sí? usted dijo que la F1 también puede ser válido para calcular la La variabilidad varianza ambiental. ambiental, sí. En Hay, este caso es uno, sí. hay diferentes autores que calculan de diferentes formas la variancia ambiental, pero todos estos autores coinciden en tener en cuenta estas poblaciones que son homogéneas, estas tres primeras de acá. ¿Sí? Esta fórmula que está acá es según Mariotti, hace o sea, él predice la variancia ambiental, un cuarto de P1 más un cuarto de P2 más un medio del F1. Después hay otro autor que creo que es Burton, dice que la variancia ambiental se puede estimar a través de la variancia de la F1. Entonces el valor que vos tengas de la variancia en la F1, eso sería la variancia ambiental. Y otro autor hace el promedio de P1, P2 y F1, y ese es el valor de la variancia ambiental. Cualquiera de las tres formas que ustedes utilicen en el práctico, en el parcial, para estimar la variancia ambiental, va a estar bien. Por más que haya diferencias en el cálculo, ¿sí? Por más que hayan diferencias en el cálculo, no les dé exacto el número de las tres formas, y hay otras más, ¿no? Pero va a estar bien el cálculo. Bien. Profe, otra consulta que yo tenía, disculpe, es Sí. con el tema de la heredabilidad, donde había una parte donde decía que la heredabilidad, el valor de la heredabilidad va a ser único para el lugar, el carácter y el tipo de medición que se esté haciendo. O sea que si yo mido heredabilidad en otro lugar, ¿va a dar diferente? Sí, ya lo vamos a ver eso también. ¿Sí? Espera un ratito, cuando ya terminemos de ver la forma de estimar la heredabilidad, ahí le explico Perfecto, mejor, pero es así como perfecto. estás afirmando.
Bien. Entonces ya tenemos variancia ambiental. Ahora estimamos la variancia fenotípica. ¿Sí? Entonces la variancia fenotípica va a ser igual a la variancia de la F2. ¿Sí? Porque la población F2 es una población segregante, entonces vuelvo a repetir, tenemos variancia genética y variancia ambiental. Entonces la variancia de la F2 es la variancia fenotípica. Entonces por diferencia sacamos la genética. Hacemos variancia fenotípica menos variancia ambiental y ya obtenemos la variancia genética. Entonces, teniendo ya en cuenta la variancia genética, podemos estimar la heredabilidad en sentido amplio, que dijimos que es igual a la variancia genética sobre la variancia fenotípica. Y en este caso nos da una heredabilidad de 0,52. ¿Sí? Bien. Profe, y disculpe, ¿qué significaría ese valor de 0,52 en heredabilidad en sentido? Que el 52% de la variabilidad total de la variancia fenotípica se debe a efectos genéticos y el resto a efectos ambientales. Este es el otro tipo de heredabilidad que es en sentido estricto, que acá ya relaciona la variancia aditiva sobre la variancia fenotípica. ¿Sí? Acá ya tenemos solamente en cuenta los efectos aditivos. ¿Entre qué valores varía la heredabilidad? La heredabilidad varía entre 0 y 1. ¿Sí? Por ejemplo, valores de heredabilidad de 0, mayores a 0,8 quiere decir que tengo una alta heredabilidad. Valores de 0,6 a 0,8 de moderada a alta heredabilidad y valores de 0,4 a 0,6 una heredabilidad intermedia y valores menores a 0,4 sería un carácter de baja heredabilidad. Otra cosa también a tener en cuenta acá es que la heredabilidad en sentido estricto nunca puede ser mayor a la heredabilidad en sentido amplio. ¿Sí? Porque la heredabilidad en sentido estricto contempla solamente los efectos aditivos. ¿Sí? Una parte de los efectos genéticos que son los aditivos. Entonces, si ustedes pueden, cuando calculen la heredabilidad en sentido estricto y sentido amplio y la comparen, el valor de la heredabilidad en sentido estricto nunca va a ser mayor a la heredabilidad en sentido amplio. Sí puede ser igual, y cuando sea igual quiere decir que todos los efectos genéticos son aditivos. Profesor, una pregunta. En el coloquio lo relacionaba con la respuesta de la selección. Decía algo de la heredabilidad en sentido estricto, lo que significaba, y yo había puesto que era falso, pero después, bueno, era verdadera. ¿En qué se relaciona con la respuesta a la selección? Yo ahí pensé que ahí jugaban con lo verdadero y falso, pero bueno, era verdadera. Había dos ejemplos, uno era con sentido amplio y con sentido estricto. A mí me tocó con Por estricto. ejemplo, tienen una heredabilidad en sentido amplio de 0,8. ¿Sí? Van a tener una alta respuesta a la selección. ¿Qué les parece a ustedes? Si la No heredabilidad necesariamente. no es verdad, no necesariamente, porque puede ser que esos efectos genéticos sean de mayor proporción los no aditivos de dominancia y de epistasis, y eso no se transmiten de una generación a otra. Entonces yo no puedo afirmar que voy a tener una alta respuesta a la selección teniendo una heredabilidad en sentido amplio de 0,8. Pero sí lo puedo afirmar si tengo una heredabilidad en sentido estricto de 0,8, que voy a tener una alta heredabilidad porque todos los efectos genéticos son aditivos y son ellos los que se van a transmitir, los únicos que se transmiten de una generación a otra.
Ahora sí ya entendí que era la diferencia, que era con la heredabilidad amplia. Claro, ahí Gracias. por eso tienen que tener en cuenta bien los efectos genéticos, cuáles se transmiten, cuál no. Bien. Esta es Profesora, la disculpe, pregunta de ¿podría su volver a repetir? compañero. ¿Sí? Sí, ¿podría volver a repetir? Creo que cuando la heredabilidad en sentido amplio es mayor que el estricto. Porque dijimos que la heredabilidad en sentido amplio es variancia genética sobre variancia fenotípica, ¿sí? Y la variancia genética incluye tanto los efectos aditivos de dominancia y epistasis, ¿sí? Y la heredabilidad en sentido estricto es variancia aditiva sobre la variancia fenotípica. Los únicos efectos genéticos que se transmiten de una generación a otra son los aditivos. Si yo tengo una heredabilidad en sentido amplio de 0,8, no necesariamente me va a decir que yo tengo una alta respuesta a la selección, porque dentro de ese componente genético puede haber efectos que estén en mayor proporción, los de dominancia, que son los que no se transmiten a la generación siguiente. En cambio, cuando mi heredabilidad en sentido estricto es alta, es de 0,8, por ejemplo, sí puedo afirmar que voy a tener una alta respuesta a la selección, porque todos los efectos genéticos son de tipo aditivos. ¿De acuerdo? Bien, profe, muchas gracias. Bien. Acá está lo que preguntaba su compañero. Bueno, la heredabilidad es un atributo de una población de referencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes tienen dos poblaciones diferentes, ¿sí? Y quieren estimar la heredabilidad de altura de planta en dos poblaciones, por ejemplo, de maíz, o en dos variedades de maíz, que son totalmente diferentes, esas dos variedades, son diferentes. Y quieren estimar la heredabilidad del carácter altura de planta. El valor de heredabilidad en ambas poblaciones va a ser diferente, ¿sí? No les va a dar la misma heredabilidad por más que sea el mismo carácter. ¿Sí? Por eso dice que la heredabilidad es un atributo de una población en particular, ¿sí? Es de esa población. No voy a pretender que ese mismo valor de heredabilidad que yo saqué en la población A, también lo tenga en la población B. Y otro parámetro importante o cosa a tener en cuenta es también que la heredabilidad va a depender del ambiente en donde yo voy a estimar la heredabilidad del carácter. Por ejemplo, si yo estoy estimando, tengo una misma población, ¿sí? Pero estoy estimando acá en Salta la heredabilidad del carácter de la población A, y en Metán la heredabilidad del carácter de la población A también. Son dos ambientes distintos. La heredabilidad del carácter no va a ser la misma en los dos ambientes, ¿sí? Por eso la heredabilidad va a depender de la población y del ambiente. ¿Y por qué pasa esto, profe, que está explicando? ¿No tendría que mantenerse, digamos, la proporción? No, porque si vos vas a la fórmula de heredabilidad, ¿qué te dice? Que la heredabilidad en sentido, en cualquiera de las dos, en sentido amplio hablemos, pero es lo mismo, porque vos tenés la heredabilidad en sentido amplio, es variancia genética sobre variancia fenotípica. La variancia fenotípica es igual a la genética más la ambiental, ¿sí? Entonces, en cuanto a la variancia ambiental, puede influir de manera diferente. El ambiente acá en Salta es diferente al ambiente de Metán. Entonces, ese valor de la variancia ambiental puede hacer que la heredabilidad del carácter, ese mismo carácter, sea diferente en los dos ambientes, ¿sí? Y en el Claro. caso de la variancia genética, que vos encuentres en dos poblaciones distintas, va a ser diferente. Y eso también va a influir en el cálculo de la heredabilidad. Por eso depende del ambiente y del
y de la población. ¿De acuerdo? Bien, bien, ahora sí. Bien. Bueno, hay diferentes, como ustedes vieron en el video de la clase, hay diferentes formas de estimar la heredabilidad del carácter. Yo acá tengo estas 4, pero si ustedes agarran el libro del ingeniero Mariotti, ahí tienen ensayos dialélicos y otros métodos para estimar la heredabilidad, ¿sí? Entonces, una es sobre los componentes de la varianza, utilizando un análisis de varianza. Otra es evaluando el parecido entre padres e hijos, que es a través del método de regresión. Y el otro forma de estimar es analizando diseños de cruzas que permitan estimar los componentes genéticos y ambientales, diseños de apareamiento, que serían los que acabamos de ver hace un momento, que utilizábamos P1, P2, F1, F2. Bueno, eso vendría a ser analizando diseños de cruzas, o también se los llama métodos de War o de la retrocruza. Y por otro lado, bueno, estimando también la respuesta a la selección. ¿Sí? Vamos con el primero, que es mediante los componentes de la varianza. Entonces acá dice, consiste en estimar las variancias genéticas y ambientales a partir de los cuadrados medios de un ANAVA, de un análisis de varianza. ¿Sí? Dice, según el material es necesario discriminar dónde existe variación y a qué tipo pertenece, si es genético, si es ambiental o si la variación es a ambos, ya sea genético y ambiental. Y generalmente los materiales que se usan son líneas puras y también pueden ser clones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero que es tener un conjunto ya sea de líneas puras o un conjunto de clones, diferentes clones. ¿Sí? En el caso de acá, por ejemplo, tienen líneas puras. ¿Sí? Esta sería, por ejemplo, una línea pura. Esta sería otra línea pura. Esta de acá sería otra línea pura y otra línea pura. ¿Sí? Tienen que tener varias líneas puras. En el práctico de mañana, el ejemplo que les puse en el práctico es que tienen 30 individuos, que cada individuo sería una línea pura. Entonces lo que tienen que hacer a campo es hacer un diseño en bloques completos al azar. ¿Sí? Ustedes van a determinar con cuántas repeticiones van a hacer el diseño. Y bueno, ustedes saben que dentro de una línea pura, ¿sí? Dentro de una línea pura, la variancia que observen dentro de esa línea pura va a ser variancia ambiental. ¿Sí? Y la variación que encuentren entre diferentes líneas puras van a ser, por un lado, variancia genética y también van a tener variancia ambiental. Entonces ustedes van a hacer van a medir el carácter, ¿sí? ¿Cómo dijo el último? Que en una línea pura se observa la variancia ambiental y entre las líneas puras que se observa. Claro, es lo que veníamos hablando desde un principio, que si ustedes tienen una línea pura, dentro de la línea pura ustedes no tienen variancia genética. La variancia genética es 0 porque todos los individuos genéticamente son iguales. Entonces la variabilidad que ustedes observen se va a deber al ambiente. Pero si ustedes tienen, pero entre líneas, sí va a haber variancia genética, porque esta línea, la línea 1, va a ser diferente a la línea 2, diferente a la línea 3, entonces ahí ya tienen variancia genética. Y a su vez también tienen variancia ambiental, porque dijimos que el ambiente siempre va a estar influenciando. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Bien. Entonces ustedes lo que primero tienen que hacer es plantear este diseño. ¿Sí? Esta, por ejemplo, acá hay una repetición y esta sería la otra repetición. Y luego lo que tienen que hacer es medir el carácter. ¿Sí? Puede ser, no sé, que estén acá, por ejemplo, en trigo, que sea resistente al vuelco, o altura de planta.
nuevamente, o número de granos por planta, quieren saber la heredabilidad de número de granos por planta. Entonces, llega la cosecha, van a medir el carácter en cada tratamiento, en cada bloque, el número de granos por planta. Luego van a cargar los datos y lo van a llevar a Infostat y van a tener una salida que es esta que tienen acá, ¿sí? Donde van a tener las causas de variación, que va a ser entre genotipos o entre líneas y entre réplicas. Los grados de libertad, las variancias, que en este caso son los cuadrados medios, y las esperanzas, que son los cuadrados medios de las esperanzas, ¿sí? Entonces, el cuadrado medio entre réplicas es lo que le va a dar a ustedes la variancia ambiental, ¿sí? Entonces, el cuadrado medio entre réplicas o entre repeticiones es lo que ustedes van a tener como variancia ambiental. Mientras que entre genotipos, ¿qué vamos a tener? Dijimos variancia ambiental y variancia genética también. Entonces, para estimar la variancia genética, esta de acá, la variancia genética va a ser igual al cuadrado medio 1 menos el cuadrado medio 2 dividido K, que es el número de repeticiones. Entonces ya tienen variancia ambiental, tienen variancia genética, suman a ambos tipos de variancias y obtienen la variancia fenotípica. Y bueno, ahora reemplazan en la heredabilidad en sentido amplio, que es variancia genética sobre variancia fenotípica, y así obtienen la heredabilidad en sentido amplio. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría repetir otra vez, por favor, entre los genotipos? Lo vemos acá con este ejemplo, que es el mismo. Acá lo que se estimó es la variancia genética del porcentaje de sacarino en un conjunto de subclones, ¿sí? De caña de azúcar. Se trabajó con 90 clones. Entonces se midió, bueno, el contenido de sacarino, el porcentaje de contenido de sacarino, y se obtuvo las causas de variación, que son los subclones, y la otra causa de variación, que es entre repeticiones de clones. Tenemos la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el valor de F. Dijimos que el cuadrado medio de entre clones es lo que nos da a nosotros la variancia ambiental. ¿Sí? Por eso acá dice que la variancia ambiental es igual al cuadrado medio 2. O a veces también ya le aparece como causa de variación el error, entonces el error es directamente la variancia ambiental. En este caso les da entre repeticiones o subclones. Bien. Entre los clones, entre los subclones, ustedes van a tener tanto variancia genética como variancia ambiental. Entonces de ahí van a tener que despejar la variancia genética. Por eso dicen que la variancia genética va a ser igual al cuadrado medio 1, que es entre subclones, menos el cuadrado medio 2, que es entre repeticiones, dividido 2 en este caso, porque son 2 las repeticiones que se realizó. Si hubieran hecho 3, 4, ponen acá el número que corresponda. Y así obtienen la variancia genética. Suman la variancia ambiental, la variancia genética, les da la variancia fenotípica. Y luego reemplazan en la heredabilidad, en la fórmula de heredabilidad de sentido amplio, los valores y obtienen la heredabilidad, que en este caso les dio de 0,61. ¿De acuerdo? Sí, sí.
Sí, profesora, ¿puedo poner la diapositiva anterior, profesora? ¿Cómo? Si podría poner de nuevo la anterior. Ahí está. Gracias. Ya está. ¿Listo? Igual lo van a tener, chicos, en el video creo que está esto, pero este pobre lo van a tener, así que no se hagan lío. Bueno, es entonces una forma de estimar la heredabilidad. La otra forma es a través mediante la regresión. ¿Sí? Acá dice un aspecto de la heredabilidad es que describe el parecido entre parientes. ¿Sí? Acuérdense que la heredabilidad en sentido estricto, que es variancia aditiva sobre variancia fenotípica, tiene en cuenta los efectos aditivos, que son los que relacionan el parecido entre padres e hijos. Por eso es una de las formas de estimar la heredabilidad, es relacionando con el método de regresión el parecido entre padres y progenies e hijos. En la regresión de los hijos sobre los padres, la pendiente de la curva B/1 es un estimador de la heredabilidad. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen un método de regresión entre los hijos y los padres, ustedes van a tener una ecuación de esa recta, donde la pendiente de esa recta, el valor de la pendiente de esa recta es la heredabilidad del carácter. Sería acá. Entonces ustedes tendrían que tener dos poblaciones. Por un lado, los progenitores, que son los padres, y por el otro lado van a tener que tener las progenies, que son los hijos. Van a medir el carácter en ambas poblaciones. Por ejemplo, acá van a tener el valor de uno de los padres, que va a estar correlacionado con el valor de los hijos. Acá va a estar del otro padre con los otros hijos. Y así van a ir y van a trazar una recta de regresión, donde el valor de la pendiente de la recta es lo que a ustedes le va a dar el valor de la heredabilidad. ¿Sí? Acá dice regresión, progenitor, es igual a la pendiente, donde la pendiente de la recta va a ser igual a la variancia de Y sobre la variancia de X. La variancia de Y es esta de acá, que es la variancia aditiva, y la variancia de X esta de acá, que es la variancia fenotípica. ¿Sí? Y así estiman la heredabilidad del carácter. Una cosa a tener en cuenta acá es que para que ustedes, si ustedes están haciendo la regresión por el valor medio de ambos progenitores, o sea, miden al padre y a la madre, la pendiente les da directamente el valor de la heredabilidad. Pero si ustedes hacen ese cálculo sobre uno de los padres y no hicieron sobre el otro padre, entonces al valor de la pendiente le tienen que multiplicar por 2 para obtener el valor de la heredabilidad. ¿De acuerdo? Este método lo tienen también en el práctico, para ello les subí el cálculo de la heredabilidad de resistencia en la roya, en caña de azúcar. Ese trabajo que está junto con el trabajo práctico es para que ustedes lo lean y vean cómo se estimó la heredabilidad en sentido estricto con el método de regresión. ¿Sí? Ahí van a ver que formaron familias, diferentes familias, midieron a los padres, a los hijos, y estimaron en base a la regresión, la heredabilidad para resistencia en la roya. El otro método es el método de retrocruzas o Warners, donde se utiliza los cruzamientos. ¿Sí? Y para esto yo tengo que tener poblaciones, ¿sí? Tengo que tener la población P1, la población P2, la F1, la F2, y también puedo tener el valor de la retrocruza 1 y la retrocruza 2. La retrocruza 1
proviene del cruzamiento de la F1 por el padre 1 y la retrocruza 2 proviene del cruzamiento de la F1 por el padre 2. ¿Sí? Entonces, yo estas, bueno, esta se me hace un poquito más complicado porque yo tengo que obtener esas poblaciones. Y me va a llevar años obtener las poblaciones. ¿Sí? Y después de tener esas poblaciones, en este caso son 6 poblaciones, las tengo que, para medir evaluar el carácter, las tengo que poner en un mismo ambiente a esas 3 poblaciones. Que el ambiente sea el mismo para esas 3 poblaciones. Y ahí recién medir el carácter para posteriormente realizar el cálculo de la heredabilidad. ¿Sí? Estimación, bueno, acá ya vimos cómo estimar la heredabilidad. Acá podemos obtener los 2 tipos de heredabilidad, en sentido amplio y en sentido estricto. ¿Sí? Una forma de, bueno, ustedes saben que la heredabilidad, dijimos, la heredabilidad en sentido amplio es variancia genética sobre variancia fenotípica. Entonces es ir descomponiendo, estimando cada uno de los componentes de la variancia fenotípica. Entonces van a empezar siempre por la variancia ambiental, donde van a decir que la pueden estimar tanto con P1, P2 y F1. En la F2 van a tener variancia fenotípica. Entonces por diferencia ya tienen variancia ambiental, tienen variancia fenotípica, sacan la variancia genética. Y bueno, ya tienen para calcular la heredabilidad en sentido amplio. Ahora, si quieren calcular la heredabilidad en sentido estricto, que es variancia aditiva sobre variancia fenotípica, van a tener que hacer uso de las retrocruzas. ¿Sí? Existe una fórmula donde les dice que la variancia aditiva es igual a 2 veces la variancia de la F2 menos la variancia de la retrocruza 1 más la variancia de la retrocruza 2. Ustedes tienen las poblaciones de la variancia de las poblaciones de la retrocruza 1 y 2, reemplazan acá en esta fórmula y ya tienen la variancia aditiva. Entonces reemplazan acá en la fórmula y pueden obtener la heredabilidad en sentido estricto. También podrían estimar la variancia de dominancia con esta fórmula. Bien. Bueno, eso sería. Y por otro lado, también se puede determinar la heredabilidad realizada, que va a ser igual a la respuesta a la selección por el diferencial de selección. Ya vemos cómo se calcula la respuesta a la selección. Ahora creo que entramos en los perros. Bueno, una de las aplicaciones de la heredabilidad es que permite decidir qué método de mejora voy a utilizar, y por eso es importante el cálculo de la heredabilidad del carácter. Porque ustedes van a ver más adelante cuando empecemos a ver los métodos, que hay métodos que son para alta heredabilidad, hay otros métodos que son para baja heredabilidad. Entonces lo primero que yo tengo que conocer es la heredabilidad del carácter, por un lado, para elegir el método más adecuado, y dentro del método que yo elija también elegir estrategias que me permitan ver en qué momento voy a realizar la selección de los materiales. ¿Sí? Por ejemplo, van a ver que cuando yo tenga un carácter de alta heredabilidad, yo en las primeras generaciones voy a poder elegir seleccionar para ese carácter. Cuando mi carácter sea de baja heredabilidad, voy a tener que esperar a que se fije ese carácter y recién poder seleccionar en generaciones más avanzadas, en una F5, F6, F7 recién. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es importante conocer la heredabilidad del carácter. También me va a permitir comparar las ganancias genéticas esperadas a partir de diferentes estrategias de selección. ¿Qué quiere decir? Que me va a permitir, conociendo la heredabilidad del carácter, ver la respuesta a la selección. ¿Sí? Si yo en esa población que voy a seleccionar, voy a tener respuesta o no. Si yo no tengo respuesta en esa población, no tiene sentido seleccionar. Voy a tener que buscar otra población para poder seleccionar recién en esa. Y otra
aplicación es elegir también el ambiente adecuado de selección más conveniente. ¿Sí? En el ambiente en donde yo tenga el carácter más alto, ahí voy a elegir para seleccionar. Me disculpan un momento, voy a buscar agua. Bien, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? No me contesta nadie. Sí, profe. Tengo Sí, dudas profe. Diga nomás. en el último que dijo del ambiente. Del ambiente acuérdense que uno de los que dijimos que la heredabilidad era propio de un ambiente, o sea que no voy a tener la misma heredabilidad de ese mismo carácter en dos ambientes o en diferentes ambientes. Entonces, yo voy a tratar de elegir para seleccionar aquel ambiente donde la heredabilidad del carácter sea más alta. Bueno, vamos a selección, predicción y respuesta a la selección. ¿Sí? Esto también es, esto nos va a servir para hacer el práctico del, no mañana, sino la semana que viene. Hasta heredabilidad es lo que vamos a ver mañana en el práctico. Así que hoy repasen, vean eso, y sobre todo, igual mañana cuando vamos resolviendo el práctico, vamos a ir sacando las dudas. Bueno. Selección, predicción y respuesta, ¿sí? Dice que como ustedes saben, que la mejora genética de las plantas se sustenta en la selección, y esa selección va a estar orientada a objetivos en un contexto agronómico y tecnológico determinado. Si yo voy a seleccionar individuos de una determinada población con determinadas características agronómicas para obtener esa variedad que estoy buscando. Entonces, la acción de identificar y seleccionar los mejores genotipos se realiza a través de la observación y medición de los fenotipos. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir a una población, voy a tener que voy a identificar esos individuos que me interesan y los voy a seleccionar. Pero esa selección lo voy a hacer a través de la observación y de las mediciones, ¿sí? Yo voy a tener que ir y medir el carácter para seleccionar. No es que yo voy a ir y voy a decir, este individuo tiene buena altura y lo saco. No, tengo que medir la altura porque tengo que, también vamos a... ¿Cómo? Profe, quiero hacer una preguntita. Sí. Cuando se dice que se miden los caracteres, yo lo que tengo que medir es el fenotipo. Por ejemplo, el peso, el diámetro, esas cosas, esos... Los atributos, ¿no? sí, eso se mide, caracteres, ¿sí? Buenísimo. Tienes que Gracias. ir a la altura de planta, el peso del fruto, el número de granos por fruto, por planta, el número de magollos por planta, todo eso son caracteres, la resistencia a enfermedad, que voy a ir a evaluar y voy a medir, voy a tener datos y en base a eso voy a seleccionar. ¿Sí? Entonces, la eficacia de los procedimientos utilizados están relacionadas con la magnitud y la naturaleza de los efectos genéticos y ambientales que inciden sobre la expresión y se manifiestan en las poblaciones a través de la heredabilidad del carácter. ¿Sí? Porque nosotros dijimos que nosotros vamos a ir, observamos el fenotipo, pero ese fenotipo tiene dos componentes, lo genético y lo ambiental. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a tratar de medir también, vamos a tener que tratar de que ese efecto ambiental sea lo más chico para que haya una alta correlación, para que haya una alta correlación entre el fenotipo y el genotipo. Entonces, algunas consecuencias de la selección. Una de las consecuencias de la selección es que
cuando yo aplico selección en una determinada población, voy a ver que va a haber un cambio en la media genotípica y fenotípica de la población para el carácter para el cual estoy seleccionando, ya que va a haber un aumento de la frecuencia de los alelos favorables. Y ese aumento de la frecuencia de los alelos favorables es lo que me va a dar a mí la respuesta a la selección. Si yo veo que hay un aumento en mi siguiente generación de la media respecto a la media de la población original, yo voy a decir, tengo respuesta a la selección. Y otra de las consecuencias de la selección es que también va a haber una modificación de la variancia genética en la población de la cual yo estoy seleccionando. Porque yo a medida que vaya seleccionando, la variancia genética va a ir cambiando. En este caso va a ser menor la variancia genética a medida que yo vaya pasando de una generación a otra. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, acá tienen una distribución normal. Dijimos que cuando trabajamos con caracteres cuantitativos, tienden a una distribución normal. ¿Sí? Entonces, si esta es mi población original, ¿sí? Si esta es mi población original, voy a tratar de hacerlo más grande el power. Sí. Bueno, si esta es mi población, esta vendría a ser mi población original. Ay, me pasé. Anterior. Esta es mi población original, ¿sí? Tiene una distribución normal. Esta población original va a tener una media, ¿sí? Esa va a ser mi media de mi población original. Y yo puedo seleccionar en esta población, ya sea para el lado derecho de la curva o para el lado izquierdo. ¿De qué va a depender? Va a depender del carácter que quiera seleccionar. Por ejemplo, si yo estoy buscando mayor rendimiento, mayor peso, mayor altura, voy a seleccionar los individuos que se encuentren en este lado en el lado derecho de la curva. Pero si yo estoy buscando, por ejemplo, menores días de afloración, menores días de emergencia, o sea, estoy buscando precocidad o menor altura para que sean resistentes al vuelco, voy a seleccionar para el lado izquierdo de la curva. O sea, estos van a ser mis individuos selectos, ¿sí? Entonces, la selección yo la hago direccional. Lo puedo hacer para un lado de la curva o para otro lado de la curva según los objetivos. Entonces, por eso acá ustedes tienen una doble flecha, esa flecha que está en amarillo, indica que se puede seleccionar para cualquiera de los dos lados de la curva. ¿Sí? Bien. Pasemos a la próxima. Voy a sacar esto que me está estorbando. Entonces, acá tenemos lo que es la respuesta a la selección. Nuevamente, tenemos acá la curva de distribución normal, tenemos la media de la población original, que en este caso es X sub P. Nosotros cuando vamos a seleccionar en una población, lo vamos a hacer a través de un porcentaje o una proporción de selección, ¿sí? Que en este caso va a ser P. Por ejemplo, acá dice se selecciona el 20% de los mejores individuos. ¿Sí? Entonces acá estarían trabajando con una proporción de selección de un 20%. Otro parámetro a tener en cuenta es decidir a partir de qué valor voy a seleccionar, o sea, cuál va a ser mi punto de truncamiento. Si este valor que dice acá X mínimo es el punto de truncamiento, que vendría a ser el valor a partir del cual yo voy a seleccionar mis individuos. Entonces también lo tengo que medir. Ya más adelante vamos a ver cómo se mide cada uno de estos parámetros. ¿Sí?
Pero acá estaría entonces el punto de truncamiento, que sería el valor a partir del cual yo voy a seleccionar. Y tengo también otro valor que es la media de los individuos selectos, que es X sub S, es la media de los individuos selectos. La diferencia entre la media de los individuos selectos y la media de la población original es lo que se llama diferencial de selección, que lo pueden simbolizar con DS o S. ¿Sí? Diferencial de selección es la diferencia que hay entre la media de los individuos selectos y la media de la población original. Y también tenemos otro parámetro que es el diferencial mínimo, que es este que está acá como DM, que es la diferencia entre el valor mínimo y la media de los selectos. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué es importante todos estos valores o parámetros que estamos viendo. Entonces, la respuesta a la selección va a ser igual al diferencial de selección por la heredabilidad del carácter. Entonces, si yo tengo que determinar, por ejemplo, la respuesta a la selección en una población, conociendo el diferencial de selección, que es la diferencia entre la media de los selectos menos la media de la población original, por la heredabilidad de carácter, ya puedo estimar la respuesta a la selección. Acá dice, ¿qué factores afectan al diferencial de selección? Vamos a ver en la próxima diapositiva los factores que afectan al diferencial de selección. Acá me olvidé de completar, acá va el desvío. ¿Sí? En estas dos comillas que está en blanco, porque dice el diferencial de selección en función de la proporción de individuos selectos y el diferencial de selección. Ahí me olvidé, así que... Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Solo se trabaja con la heredabilidad en sentido estricto para calcular la respuesta a la selección? Lo ideal sí sería que sea con la heredabilidad en sentido estricto, pero a fines prácticos, cuando ustedes hagan el trabajo práctico, pueden utilizar la heredabilidad en sentido amplio para calcular la respuesta a la selección. ¿Sí? Cualquiera de los dos tipos de heredabilidad pueden utilizar. ¿De acuerdo? Bien, profe. Bien. Entonces, veamos primero el diferencial de selección, cómo está afectado por la proporción de individuos selectos. ¿Sí? Ustedes ven acá que tienen una población A y una población B, y ambas poblaciones tienen una misma desviación fenotípica. O sea, tienen la misma variancia genética en ambas poblaciones. Lo que cambia es el porcentaje o la proporción de individuos selectos. Acá tienen una proporción del 50%, o sea, están seleccionando el 50% de los individuos, y acá estarían seleccionando más o menos un 30% de los individuos de esa población. Entonces ustedes ven que acá en la población A tienen un diferencial de selección menor. Cuando seleccionan mayor porcentaje de individuos, o sea, una mayor proporción de individuos, van a tener un menor diferencial de selección. Y cuando seleccionan un menor porcentaje de individuos, van a tener un mayor diferencial de selección. ¿Sí? Entonces... Profe, ¿eso sería lo que se llama presión de selección? No, el porcentaje no. que pierde. Esto es porcentaje de selección. La presión de selección es otra cosa, es con cuántos individuos me quedo. Por ejemplo, acá yo tengo una proporción alta de selección, un 50%. ¿Cómo sería mi presión de selección ahí? Sería baja, no estoy aplicando mucha presión acá de selección. En cambio acá tengo una menor
porcentaje de individuos, y mi presión de selección acá ya sería más fuerte, más alta, porque estoy presionando mucho. ¿Sí? Sería todo lo contrario a lo que la presión de selección sería lo contrario a la proporción de selección. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí. Por ahí ese, si es verdad, confunde, hasta yo a veces me confundo, pero no es lo Perdón, mismo. profe, yo no lo entendí. Bueno, acá tenemos su compañero preguntó si la proporción de individuos selectos es lo mismo que la presión de selección, y no es así. La proporción de selección es la cantidad o el porcentaje de individuos que yo voy a seleccionar de mi población. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo les digo, yo estoy trabajando, me estoy quedando con un 50% de individuos porque estoy aplicando una proporción de selección del 50%. Pero mi presión de selección acá es baja. ¿Sí? No es fuerte mi presión de selección. En cambio acá sí va a ser fuerte mi presión de selección porque estoy trabajando con proporción de selecciones más bajas. Entonces, a medida que la proporción de selección sea más baja, mi presión de selección va a ser más alta, va a ser más fuerte. El otro parámetro que hace variar o modifica el diferencial de selección es el desvío. Si ustedes ven acá, tienen dos poblaciones que se está trabajando, se está aplicando en misma proporción de selección. Un 20% se está seleccionando en ambas poblaciones. Pero el desvío, la variancia genética es diferente. Pongamos que acá mi desvío va a ser mayor, puede ser un valor de 5, si lo quieren poner así, y esta que tenga un valor de 2. ¿Sí? Ya tienen diferentes desvíos. Entonces acá cuando yo tenga acá un desvío mayor, o sea, mayor variancia genética, mayor va a ser mi diferencial de selección. Si mi variancia genética es menor, mi diferencial de selección acá va a ser menor. ¿Sí? ¿Lo ven la diferencia? Acá yo, por ejemplo, tengo una variancia genética mayor. Por ende, mi diferencial de selección va a ser mayor. Acá tengo un diferencial de selección menor y mi diferencial de selección acá va a ser menor. Entonces, a mayor variancia genética, mayor será el diferencial de selección. ¿Profe? Ariel, sí. Entonces, yo estaba confundido con presión de selección, que yo tenía notado que es el porcentaje de individuos que seleccionamos del 100% de la población. Y depende si hablamos de población alógama o autógama. Claro, o sea, la proporción de selección es el porcentaje de individuos selectos. Claro, pero no es lo mismo que presión de selección. No es lo mismo que presión de selección. Intensidad de selección. La intensidad, ahora lo vemos ese concepto. La intensidad de selección sería igual, digamos, que la presión de selección. ¿Sí? ¿Cómo se mide la presión entonces, profe? Ahora lo vemos, la intensidad. ¿Sí? Porque ese concepto también así les queda claro. Entonces acá dice, dos poblaciones con igual diferencial de selección resultan comparables. ¿Sí? Es una pregunta porque yo, si tengo, la primera fórmula que les di de la respuesta, les dije que la respuesta era igual al diferencial de selección por la heredabilidad del carácter. ¿Sí? Y acá les pregunta si dos poblaciones
van a tener, puedo comparar el diferencial de selección de dos poblaciones. Y no se puede comparar porque no está estandarizado, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, con la fórmula de la respuesta, que es igual al diferencial de selección por la heredabilidad del carácter, y tengo dos poblaciones, no puedo decir cuál de mis dos poblaciones va a tener mayor respuesta porque el diferencial de selección ahí no está estandarizado. Yo primero lo que tengo que hacer es estandarizar el diferencial de selección, ¿sí? Ve, acá, por ejemplo, tengo esta población que tiene el mismo diferencial de selección, pero esto no me dice a mí en qué población yo voy a tener mayor respuesta a la selección. Entonces, para eso lo tengo que estandarizar. Entonces, se lo estandariza con, aparece el término que acaba de decir sus compañeros, la intensidad de selección, que es el I. Intensidad de selección, o también llamado diferencial de selección estandarizado, que es igual al diferencial de selección dividido el desvío, ¿sí? O sea, va a estar en función, la intensidad de selección va a estar en función del diferencial de selección sobre el desvío. Y vamos a ver que depende de la proporción de individuos selectos el diferencial de selección. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta población, si ustedes tienen que estimar la intensidad de selección, dijimos que era igual al desvío, al diferencial de selección sobre el desvío. Acá en esta población van a tener una intensidad de 1,5. Mientras que en esta otra población, donde tienen un menor desvío, van a tener una mayor intensidad de selección, en este caso de 2,5. ¿Sí? Y sería lo que dice acá. Poblaciones donde tengan una variancia genética menor, como es ¿sí? Una variancia genética menor, dice que se va a seleccionar mayor cantidad de individuos y voy a tener una menor intensidad de selección. Y en poblaciones donde tenga una mayor variancia genética, se puede seleccionar una menor cantidad de individuos y voy a tener una mayor intensidad de selección. Entonces, la intensidad de selección nos va a permitir a nosotros poder estimar la respuesta a la selección y donde nos va a quedar que la respuesta a la selección es igual a la heredabilidad del carácter por la intensidad de selección por el desvío. ¿Sí? Esta es la ecuación fundamental de la mejora. Esto es lo mismo que acá, nada más que está en diferentes posiciones la intensidad y la heredabilidad. ¿Sí? Entonces la respuesta a la selección es igual a la intensidad de la selección o diferencial de selección estandarizado por la heredabilidad del carácter por la desviación fenotípica. Con esta fórmula yo sí puedo calcular la respuesta, comparar diferentes poblaciones y decir cuáles de esas poblaciones con las que cuento tienen mayor o menor respuesta. También la puedo expresar, en porcentajes. O sea, se puede presentar en valores relativos o absolutos. Acá entonces la respuesta a la selección va a ser igual a la intensidad de selección por la heredabilidad del carácter por el coeficiente de variación. ¿Profe? Bien, ¿sí? Una consulta. Ahí en el video el profesor había dicho que si nosotros queremos aumentar la respuesta a la selección, podemos, si bien aumentar la intensidad de selección. Y él dijo que esto era peligroso. Lo que no aclaró él es por qué es peligroso. Porque si vos, más que nada, ¿sabes por qué es peligroso? En el caso de las autógamas,
si vos aumentás la intensidad de selección, como que te estás quedando con menores individuos, y en el caso de las halógamas, pueden sufrir depresión por endocría. ¿Sí? Ya lo vamos a ver este término de depresión por endocría más adelante. Y otra forma también que por ahí estás aplicando presiones de selección fuerte y te estás quedando con menores individuos y no dejas un tiempo a que se fijen algunos caracteres. ¿Sí? Ya desde el principio estás eliminando gran cantidad. Por eso es peligroso trabajar, digamos, con intensidades fuertes, altas. Profe, creo que ahí había dicho que en la escuela de la distribución hay una incidencia ambiental que es muy alta. Entonces se Sí. estaría seleccionando más cuestión ambiental y no genotípico. También, eso también influye. Sí. Bien, muchísimas gracias. Bien, continuamos entonces. Entonces, los valores de I para distintos valores de la proporción de selección y diferencial mínimo estandarizado. ¿Sí? A ver. Acá tenemos. Bueno, nuevamente, a ver, para que les quede más claro. Entonces, nosotros tenemos los valores de I, que dijimos que es la intensidad de selección o diferencial de selección, y el diferencial mínimo estandarizado, que es la diferencia entre, que es igual a M, que dijimos que M era la diferencia entre el valor mínimo y la media de la población original. Entonces también podemos tener nosotros, estandarizar ese diferencial mínimo y obtener el diferencial mínimo estandarizado a través de dividiendo el diferencial mínimo sobre el desvío. ¿Sí? Ambos, tanto la intensidad de selección como el diferencial mínimo estandarizado se miden en unidades de desvío. ¿Sí? Por eso está acá en la curva como Z e I, se mide en unidades de desvío porque nos estaría indicando a cuántas unidades se desvía con respecto a la media. ¿Sí? Entonces, el valor de intensidad se va a encontrar entre la media de los individuos selectos y la media de la población original. ¿Sí? Por ahí en el final, sobre todo, hay preguntas. ¿Y dónde lo ubicas en la curva de distribución a la intensidad de selección? Y por ahí se quedan y no saben. Entonces, como es un valor de desvío, se mide en unidades de desvío, se va a encontrar entre ambos parámetros. Y lo mismo, el diferencial mínimo estandarizado, se va a encontrar entre el valor mínimo y la media de la población original. ¿Sí? Por eso ambos valores, les vuelvo a repetir, se miden en unidades de desvío. Y va a estar en función de la proporción de individuos selectos. ¿Sí? Por eso acá, por ejemplo, vamos a tener en esta tabla, que lo van a tener que imprimir para la clase de la próxima semana, no para mañana, para el práctico, donde vamos a tener los valores de I y los valores de Z se sacan de una tabla, ¿sí? Y se saca con la proporción de individuos selectos, con esta proporción, si estoy trabajando con un 30%, voy a la tabla, no sé si está el 30 acá está. Entonces el valor de Z va a ser 0,52 y el valor de I de la intensidad de selección va a ser 1,16. ¿Sí? Dice que cuando yo selecciono una proporción, trabajo con una proporción de selección del 100%, o sea, me estaría seleccionando toda mi población, mi intensidad sería 0. ¿Sí? O sea que, si ustedes ven acá, a medida que mi proporción de selección sea menor, mayor intensidad de selección.
a mayor proporción de selección, menor intensidad de selección. ¿De acuerdo? Sí. Esta es la tabla, ¿sí? En la anterior era un resumen, pero esta es la tabla que tienen que imprimir. Si ustedes tienen acá el porcentaje de individuos selectos, el valor de Z y el valor de I. Por ejemplo, si estoy trabajando con una proporción de selección del 10% y quiero saber cuánto es mi valor de Z, voy a tabla con el 10% y tengo que mi valor de Z es 1,28 y mi valor de I es 1,75. ¿Para qué me sirven estos dos parámetros? Para calcular lo que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Para calcular el punto de truncamiento, mi valor mínimo, ¿sí? Mi punto de truncamiento que se encuentra acá, que es el valor a partir del cual yo voy a seleccionar. Entonces yo lo puedo calcular a ese valor a través de esta fórmula, donde el valor mínimo va a ser igual a la media de los selectos, a XP, acá está, pero es lo mismo, ustedes saben que esta es la media de la no media de los selectos, no, perdón, a la media de la población original, ¿sí? XP, que es la media de la población original, más Z, Z es el diferencial mínimo, que acá está como M, pero es Z, ¿sí? Para que no se confundan, que lo sacamos de tabla con la proporción de individuos selectos por el desvío, ¿sí? Así yo sacaría mi valor mínimo, mi punto de truncamiento. Cuando yo esté seleccionando para el lado izquierdo de la curva, y esté, por ejemplo, trabajando con un carácter que sea precocidad, mi valor mínimo no se va a llamar ya mínimo como acá, mi punto de truncamiento no se va a llamar valor mínimo, sino se va a llamar valor máximo, porque va a ser el valor máximo que yo voy a seleccionar. Después de ahí todos mis individuos tienen que tener menor a ese valor, por eso es valor máximo. Y se calcula de la misma forma que el valor mínimo, solo que acá en vez de sumarle a la media de la población original, le tengo que restar el Z por el desvío. ¿Sí? Solo cambia el signo. ¿De acuerdo? ¿Entienden el punto de truncamiento, valor mínimo y valor máximo? Sí, profe. Bien. Bueno. Otro parámetro que habíamos mencionado hace unas diapositivas anteriores era la media de los individuos selectos, que nos servía para calcular el diferencial de selección, ¿sí? ¿Se acuerdan que el diferencial de selección S o DS es igual a la media de los selectos menos la población original? ¿Cómo calculo la media de mis individuos selectos? La media de mis individuos selectos va a ser igual a la media de la población original, a esta media, más menos, según si estoy seleccionando para el lado derecho, sumo, si estoy trabajando para el lado izquierdo, resto, el I, que es la intensidad de selección, que lo saco por tabla con la proporción de individuos selectos por el desvío. ¿Sí? Bueno, así calculo o estimo la media de mis individuos selectos. ¿De acuerdo? Otra, también podría, como yo definí la respuesta a la selección, en un principio definí que era, y dijimos que va a ser un cambio respecto a las medias de la siguiente generación con la generación original. ¿Sí? O sea que la respuesta a la selección va a ser la diferencia que haya entre la media de mi población 1, digamos, si la población original es la población 0, menos la población original. O sea, si yo tendría que calcular la media de mi próxima generación, lo podría hacer despejando de esa fórmula que acabo de mencionarles.
Bueno, acá lo que tienen es la implementación de una selección en la generación 0, con una media MUSU 1 o MUSU S, que sería la media de los selectos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Esta vendría a ser mi población original, G sub 0, donde voy a tener una media, MUSU 0 o X sub 0, como la quieran simbolizar. Voy a tener la media de los selectos, ¿sí? Que se va a encontrar acá. Que si esto lo que está en gris van a ser mis individuos selectos. Si estos individuos selectos pasan a la siguiente generación, esa siguiente generación va a tener una media. Si esa media coincide con la media de la población original, o sea que la media MUSU 0 es igual a la media MUSU 1, yo voy a tener una heredabilidad de 0. ¿Sí? Y mi respuesta a la selección, por ende, va a ser 0 también. ¿Por qué creen que acá mi respuesta a la selección es 0 cuando la media de mi siguiente generación es igual a la media de la población original? Profe, la ecuación era un producto, ¿no? Para sacar a la respuesta, ¿no? La aditividad, profe. ¿Cómo? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Por qué les da que la media de la siguiente generación, la que estaría acá en B, es igual a la media de la población original? Es por fórmula, profe. Profe, puede ser. Porque la heredabilidad es igual a 0. Fórmula, pero la fórmula se hace 0, ¿por qué? Porque la heredabilidad heredabilidad es igual a 0. ¿Y por qué la heredabilidad es 0? Porque se debe a los efectos aditivos. ¿Qué tienen? ¿Cómo con los efectos aditivos? ¿Qué pasa con los efectos aditivos? No, para mí es porque todo el efecto es ambiental, profesora. ¿Sí? Todo lo que seleccionamos acá en esta población G sub 0 se debía a efectos ambientales. O sea, nosotros vinimos a esta población, seleccionamos a estos individuos creyendo que tenían, que iba a haber respuesta a la selección, pero cuando los sembramos en el siguiente año, nos dio que la media era igual a la media de la población original. Quiere decir que en esta generación, G sub 0, toda la variabilidad que estábamos observando era puramente ambiental, o también puede haber efectos de dominancia. ¿Sí? Entonces no había variabilidad genética aditiva para que me dé una respuesta a la selección. Lo contrario sucede acá en C, donde dice que la media de la siguiente generación es igual a la media de los selectos. ¿Sí? Acá ya tendría una heredabilidad igual a 1, tendría mi máxima heredabilidad, porque la siguiente generación, la media, me da que es igual a la media de los selectos. Y ya ahí mi respuesta va a ser igual a mi diferencial de selección. Pero esto no sucede porque es raro, o sea, los caracteres generalmente, las heredabilidades 0,6, 0,7 encontramos siempre, el ambiente va a estar influyendo, ¿sí? O sea, esto sería un caso hipotético que no es real. Pero eso sería que acá, por ejemplo, me dé una heredabilidad igual a 1, quiere decir que toda esta población tenía efectos genéticos aditivos, solamente aditivos, no había nada de ambiental. Por eso acá me da una heredabilidad de igual a 1. Lo más común que ocurra es que la media de la siguiente generación se ubique entre la media de la población original y la media de los selectos. ¿Sí? Por eso la heredabilidad varía entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Sí. Profe, disculpe, no me quedó claro por qué la heredabilidad en sentido estricto es igual a 0. ¿Dónde acá en la primera? Sí, sí, sí. Porque vos acá estuviste seleccionaste en esta población, ¿sí?
Pero todo lo que seleccionaste, las diferencias que vos viste en esta población, eran ambientales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que esta población sea una línea pura, y dentro de una línea pura no hay efectos genéticos aditivos que son los que te dan la respuesta a la selección. No había variabilidad genética aditiva. La variabilidad que vos estabas observando era ambiental. Por eso la media de los selectos, cuando los llevas a la siguiente generación, te da que es igual a la media de tu población original. ¿De acuerdo? Bien, bien. Bien. Ustedes, todas las dudas que tengan por ahí, sí, pueden hacer las veces que quieran las preguntas, ¿sí? Y también las pueden anotar y la volvemos a ver en la clase práctica. Y ahí quizás ya con ejemplos más desarrollados se lo pueden sacar las dudas. Pero no se queden sin preguntar lo que no les queda claro. ¿De acuerdo? Por ahí quizás haya cosas que yo ni yo las pueda responder. Pero se las averiguo y se los digo en la próxima clase. Entonces, algunos factores que suelen condicionar el éxito de la selección es, por un lado, el tamaño de las poblaciones de observación, la heterogeneidad en el momento de la selección simultánea por varios atributos de interés en la mejora, ¿sí? Porque muchas veces uno no es que selecciona por un carácter, sino selecciona varios caracteres. Y el agotamiento también paulatino a mediano o largo plazo de la variabilidad genética disponible. Y otro importante factor es las correlaciones que pueden existir entre dos o más atributos o caracteres, que lo vamos a ver ahora enseguida. Bueno, hasta acá es lo que es respuesta a la selección, ¿sí? Espero que con esto y más la clase del profesor, el video les haya quedado un poco más claro. Esta otra parte es lo que es la interacción genotipo-ambiente, que también lo tienen en el video. Para pasar, o sea, la interacción genotipo-ambiente es importante conocer porque no todos los individuos, todos los genotipos van a tener un mismo comportamiento en diferentes ambientes, ¿sí? Algunos genotipos van a tener una mayor adaptación, por ende van a tener un mayor rendimiento en un determinado ambiente y otros en otros ambientes. Por eso es importante conocer la interacción genotipo-ambiente. ¿Recuerdan el modelo biométrico? Donde les decía que el fenotipo era igual a la media de los individuos, más un componente genético, más un componente ambiental, y más la interacción genotipo-ambiente, y bueno, y más el residuo. Bueno, es importante este parámetro para poder decidir en qué región va a ir destinada mi variedad, o mi cultivar. ¿Sí? Por ahí, recuerdan que no sé, bueno, cuando cursen cereales o, no es cereales, bueno, cultivos industriales y vean el cultivo de soja, van a encontrar que tienen diferentes grupos y según las diferentes zonas en la producción en la Argentina. Bueno, por eso es importante conocer en qué lugar va a ir destinado mi variedad o mi cultivar, porque siempre va a aparecer esto lo que es la interacción genotipo-ambiente. Si nosotros vemos acá esta gráfica, la A, donde tenemos en el Y vendría a ser, digamos, rendimiento, y en el eje de las X estaría los diferentes ambientes. Tenemos el ambiente 1 y el ambiente 2, y tenemos el genotipo 1 y el genotipo 2. ¿Sí? Tenemos que en el ambiente 1 y en el ambiente 2, el que tiene mayor comportamiento o mayor expresión o mayor rendimiento es el genotipo 1. ¿Sí? Acá no habría interacción genotipo-ambiente. ¿Por qué? Porque la diferencia
entre el rendimiento entre ambos ambientes es el mismo. ¿Sí? Por eso no hay interacción genotipo-ambiente. Las rectas son paralelas. En cambio, en el B, en el gráfico B, sí habría interacción genotipo-ambiente. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre ambos genotipos en el ambiente 1 es diferente a la que se encuentra en el ambiente 2. Ahí sí hay interacción genotipo-ambiente. ¿Sí? Lo mismo que en la C también tienen interacción genotipo-ambiente. La D tienen se nota más ese tipo de interacción, al igual que la E. Y bueno, y acá tienen diferentes tipos de interacciones. Hay dos tipos de interacciones, una es la cualitativa y la otra es la cuantitativa. ¿Sí? La cualitativa es cuando, por ejemplo, acá tengo el ambiente 1, donde yo veo que el genotipo 2 tiene un mayor rendimiento. Pero si me voy al ambiente 2, el que tiene mayor rendimiento es el genotipo 1. Entonces yo voy a decir, bueno, en el ambiente 2 destino al genotipo 1 para la producción y en el ambiente 1 voy a destinar al genotipo 2 como para la producción. ¿Sí? Este tipo de interacción es cualitativa porque acá yo voy a observar un cambio en el ranking del comportamiento de los genotipos en ambos ambientes. ¿Sí? Hay un cambio en el ranking. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, en el ambiente 1 tiene mayor rendimiento el genotipo 2 y en el ambiente 2 el genotipo 1 tiene mayor rendimiento. En el caso de la interacción cuantitativa, no hay un cambio en el ranking del comportamiento de los genotipos en los ambientes, ¿sí? Sino más que nada ese cambio es cuantitativo. ¿Por qué? Porque acá en el ambiente 1 tiene un mayor rendimiento el genotipo 1. Pero en el ambiente 2 tiene un mayor rendimiento el genotipo 1, pero también aumenta el rendimiento del genotipo 2, ¿sí? Por eso es este tipo de interacción es cuantitativa y este tipo de interacción es cualitativa. Ojo, no confundir con caracteres cualitativos y cuantitativos, sino acá estamos hablando de interacción. ¿De acuerdo? Bien. Esto que creo que el ingeniero lo explica en la diapositiva, así que en el video no tiene sentido que yo les explique. Esto también que son los modelos de la interacción genotipo-ambiente. Esto también lo explica el ingeniero. Lo que quiero entrar acá un poquito a lo que es la correlación, ¿sí? Que también creo que aborda el ingeniero, pero para que les quede el concepto más claro. ¿Sí? ¿Qué son las Perdón, antes de que avance, ¿podría explicar la última partecita donde no teníamos que confundir la parte cualitativa de la cuantitativa de las gráficas? Justo no pude escuchar. No, que ustedes tienen, les decía, dos tipos de interacciones, cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Pero así las clasificamos a las interacciones genotipo-ambiente. Ustedes van a encontrar, no se confundan con caracteres cualitativos y cuantitativos, a eso hacía referencia, ¿sí? Que no haya una... no es que en la interacción genotipo-ambiente cualitativa estoy haciendo referencia a caracteres cualitativos. No, la llamo así la interacción cualitativa porque ahí observan ustedes un cambio en el ranking, en el comportamiento. Hay un cruce de ambas rectas, donde en el ambiente 1 el genotipo 2 tenía mayor rendimiento y en el ambiente 2 el que tiene mayor rendimiento es el genotipo 1, creo. No recuerdo, pero igual hay un cambio en el ranking, un cruce en las rectas, que por eso la llamamos interacción genotipo-ambiente tipo cualitativa. En el caso de la cuantitativa, no hay un cambio en el ranking, sino que el mismo genotipo que tenía mayor rendimiento en el ambiente 1
lo sigue teniendo en el ambiente 2, pero hay un aumento de rendimiento para ambos genotipos, ¿sí? Por eso es cuantitativa. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es la correlación genética? Es una medida del grado de enlace genético entre dos o más caracteres de un mismo individuo. También lo podríamos decir que es una asociación entre dos individuos. Y las correlaciones que tienen dos o más genes pueden variar juntas en una misma dirección. En el caso de las correlaciones positivas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que dos caracteres, cuando yo esté seleccionando, puede ser que haya correlaciones entre los caracteres. Entonces, si yo estoy aumentando o seleccionando por un carácter, estoy modificando el otro carácter que está correlacionado con el primero, ¿sí? Y esa correlación puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando, por ejemplo, yo estoy aumentando el número de frutos por planta y a su vez esté aumentando rendimiento. ¿Sí? Entonces ahí va a haber una correlación positiva entre ambos. O también esa correlación puede ser negativa, que quiere decir que estoy aumentando uno, al aumentar un carácter disminuye el otro carácter. ¿Sí? Entonces dice que cuando se selecciona para un carácter o atributo directamente, se está también seleccionando en forma indirecta para los otros caracteres que están correlacionados. Y Profe, ¿eso tiene que ver con el efecto pleiotrópico, puede ser que explicaba el profe en la teoría? Sí. Ajá. Acá las correlaciones pueden ser genéticas o pueden ser ambientales. Las genéticas pueden ser pleiotropía o ligamiento. Pasemos esta de acá, ¿sí? La pleiotropía. ¿Qué es la pleiotropía? Es cuando un mismo gen determina la expresión de dos caracteres, de dos características o dos atributos. ¿Sí? Puede ser un mismo gen o puede ser un conjunto de genes que estén gobernando para la expresión de dos caracteres. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo un conjunto de genes, tengo A, B, C, D, E, F, G, que todos están influenciados para la expresión del número de frutos por planta. Pero a su vez tengo el gen C, D, E, F, que está aportando para la expresión rendimiento por planta. ¿Sí? Entonces esa es la pleiotropía. Este tipo de correlación es permanente. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo esté seleccionando por rendimiento por planta, también se va a modificar el número de frutos por planta, ¿sí? Según la correlación sea negativa o positiva. Y la otra es el ligamiento, que es cuando dos genes se encuentran ligados, o sea, se encuentran ubicados en el mismo cromosoma y esa distancia es muy cercana. Entonces hay probabilidad de que cuando yo esté, y eso seleccionando para ese carácter, a su vez esté arrastrando el otro gen que me codifica para la expresión de otro carácter. Pero estos no son permanentes los ligamientos, sino que son transitorios porque también tienden a romperse estos ligamientos cuando hay entrecruzamientos, recombinaciones. Entonces, acá por ejemplo tenemos formas más típicas de correlación entre el producto final y sus componentes principales. Por ejemplo, que el I sea el producto final y W y X sean los componentes secundarios, ¿sí? Que este sea rendimiento y este sea, no sé, el número de semillas por planta, el peso de las semillas. Entonces, como ustedes ven acá, hay una correlación positiva entre todos. Entonces, aumentando el número de semillas, aumento rendimiento y también aumento el peso, y aumentando el peso, también aumento el rendimiento. ¿Sí? Que creo, esto sí también lo explica el ingeniero. Pero sí puede también ocurrir que las correlaciones sean negativas
por ejemplo, entre los caracteres, entre los componentes principales Z y W haya una correlación negativa, pero a su vez los dos caracteres tengan una correlación positiva con rendimiento, ¿sí? Entonces hay que ver las estrategias, conocer las correlaciones para poder ver por dónde yo voy a seleccionar. ¿Sí? Por ahí es importante esto de la correlación, porque muchos de los caracteres de interés algunas veces son difíciles de medir, y otras que la expresión, en el caso de rendimiento, es hacia el final del ciclo del cultivo. Entonces, conociendo las correlaciones con otros caracteres, yo puedo hacer una selección indirecta de mi carácter principal, ¿sí? Bueno, ¿qué es la respuesta correlacionada a la selección? Es, bueno, cuando tengo un carácter principal y un carácter secundario. Entonces yo selecciono por mi carácter principal y voy a modificar mi carácter secundario. Lo voy a modificar siempre y cuando haya una correlación entre ambos caracteres, ¿sí? Entonces la correlación genética que hay entre mi carácter principal y mi carácter secundario. Esto más que nada no es para que ustedes aprendan esta fórmula, sino es para el cálculo de la respuesta correlacionada del carácter Y respecto al carácter X, ¿sí? Que va a estar determinado por la raíz cuadrada de la heredabilidad del carácter X, por la raíz cuadrada de la heredabilidad del carácter Y, por la intensidad de selección y por el coeficiente de correlación de los caracteres X e Y por la desviación fenotípica, ¿sí? Esto es como ustedes podrían estimar la respuesta correlacionada de un carácter, ¿sí? Bueno, esta fórmula, después de demostraciones de esta de acá, es la que sale esta fórmula, pero no, les vuelvo a repetir. No es para que ustedes se aprendan, se los piden en un final, pero sí el concepto de correlación. Y bueno, esto es lo que les hablaba de la selección indirecta, ¿sí? El estudio de correlaciones genéticas sugiere que se podría obtener un progreso genético más rápido seleccionando para un carácter correlacionado en vez del carácter interés o principal. ¿Sí? Y este es un ejemplo que creo que el ingeniero les menciona en la clase grabada. Bueno, y eso sería todo. Sí, espero que con lo que acabamos de ver y lo de las clases grabadas les quede un poco más ya cerrado el tema de caracteres cuantitativos. Si bien es bastante complejo, es verdad, porque tienen que conocer por un lado de genética, tener la base de genética, y por otro lado también de estadística, ¿sí? Así que por ahí repasen para que puedan entender mejor el tema. Profe, entonces mañana, ¿qué parte solamente heredabilidad? Heredabilidad, hasta el cálculo de heredabilidad vemos en el trabajo práctico. Y la próxima clase ya vemos respuesta a la selección. Bueno, profe, nos estamos viendo mañana. Bueno.